Buenas tardes a todos y bienvenidos a este primer coloquio sobre la COVID-19 en aparato digestivo. La pandemia por la COVID-19 está asolando el mundo y está suponiendo un enorme reto económico, social y sanitario. En este último escenario sigue imperando la incertidumbre, aunque progresivamente se está impulsando el afán de conocimiento. El curso de esta enfermedad en los pacientes de nuestra especialidad y particularmente en las patologías inmunomediadas entre las que se encuentra la enfermedad inflamatoria intestinal y en particular en los que reciben tratamiento con corticoides, inmunosupresores y o biológicos no es totalmente conocido. Esto supone una enorme preocupación, no solo en los profesionales que los atendemos, sino también entre los pacientes y sus familiares. Ello nos ha impulsado a adoptar nuevas actuaciones. En este contexto, hemos visto la necesidad de promover un ciclo de coloquios con gastroenterólogos para debatir cuál ha sido y sigue siendo la repercusión de la COVID-19 en nuestra especialidad. Hoy iniciaremos el primer coloquio centrados en la enfermedad inflamatoria intestinal y lo vamos a distribuir en 3 bloques de 15 minutos de duración cada uno de ellos, con 5 minutos de discusión al final de cada uno de ellos. El primero se centrará en cómo ha cambiado el manejo del paciente con enfermedad inflamatoria intestinal durante la pandemia en nuestro medio, sobre todo desde el punto de vista del profesional. El segundo bloque versará sobre el comportamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal durante la pandemia y el tercero lo dedicaremos a saber cuál ha sido la afectación por COVID-19 en la enfermedad inflamatoria intestinal, tanto en España como en el mundo. Tras cada bloque, como decía, procederemos a abrir el turno de preguntas recibidas a través del chat, así que animamos a todo el mundo a que pueda lanzar sus preguntas para que sea lo más dinámico posible. Para ello, tendremos la oportunidad de conocer la experiencia de 3 gastroenterólogos de reconocido prestigio en enfermedad inflamatoria intestinal y que además han vivido muy de cerca esta situación. Ellos son la doctora Pilar Martínez Montiel, del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, el doctor José Lázaro Pérez Calle, del Hospital Fundación Alcorcón de Madrid, y el doctor Iago Rodríguez Lago, del Hospital de Galdacao de Bilbao. Y sin más preámbulo, yo creo que vamos a pasar al primer bloque, donde Pilar Martínez Montiel nos contará en su experiencia cómo ha cambiado el manejo del paciente con enfermedad inflamatoria intestinal en esta situación, si se ha mantenido la actividad asistencial habitual, si se ha suspendido mayoritariamente o si se ha sustituido por otro tipo de manejo. Pilar, cuando quieras. Buenas tardes, Maribel. Yo creo que voy a empezar por el final porque tenemos poquito tiempo. Creo que una de las consecuencias de esta grave crisis sanitaria y también económica ha sido que la telemedicina ha quedado como una herramienta ya pues habitual en nuestras consultas. Gracias precisamente a esta herramienta yo creo que hemos podido fomentar la adherencia al tratamiento, hemos podido detectar los brotes en los pacientes, resolver muchos problemas burocráticos y desde luego, si no la hubiéramos tenido, yo creo que la repercusión de la pandemia hubiera sido mucho más grave. Yo voy a hablar de mi hospital, pero creo que es un ejemplo de lo que hemos vivido todos, sobre todo, pues, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Mirad, nosotros somos un grupo que somos 6 gastroenterólogos dedicados a enfermedad inflamatoria. No significa que los 6 hagamos lo mismo, pero sí que se hacen 15 consultas semanales de enfermedad inflamatoria. Aparte de enfermos ingresados, las endoscopias, y luego tenemos una consulta de enfermería en la que la enfermera contestaba correos online, telefónicos, y también le enseñaba al paciente cómo cómo ponerse la medicación. Realmente en la unidad era quien estaba haciendo telemedicina todos los días y con mayor frecuencia. ¿Qué ocurre cuando se declara el estado de alarma? Bueno, pues esto implica, pues primero una limitación funcional, o sea, de movilidad muy importante para nuestros pacientes. Y además las autoridades sanitarias dicen que pacientes crónicos y con fármacos inmunosupresores eran pacientes de riesgo. Y hace una serie de normas para que se pueda estimular el teletrabajo e incluso algunos pacientes podían coger una baja laboral. ¿Cómo repercute todo esto en nuestra forma de trabajar? Bueno, pues mi hospital, como el vuestro, se convirtió en un hospital COVID. Prácticamente desaparecieron nuestros pacientes ingresados, eran poquísimos, brotes graves, se operaron 2. ¿Y qué ocurrió con la plantilla? Pues de todos los gastroenterólogos quedamos 2 trabajando y 1 con VPN en domicilio porque no podía hacerlo de otra manera. La enfermera tiene una enfermedad inmunomediada, yo facilité el VPN. La supervisora de enfermería dijo que creía que la enfermera no estaba capacitada para teletrabajo, que era realmente la que lo estaba haciendo todos los días, y cogió una baja laboral. Entonces quedamos 3 médicos, 1 con VPN y 2
Begoña y yo, que éramos los que nos hicimos cargo de todos los pacientes citados y toda la consulta de enfermería. ¿Y cómo lo pudimos hacer? Pues con la herramienta de telemedicina que tenía nuestro hospital. Teléfono, correo online y luego la conexión VPN. La verdad es que nos salvó la vida. Nosotros vimos todos los pacientes, les llamamos a todos los que estaban citados en todas las agendas telefónicamente. Detectamos los que tenían brote, vimos los que probablemente tenían que venir, aunque eran nuevos y que necesitaban vernos, y luego todos los aspectos burocráticos que surgieron y tal, los pudimos arreglar muchos con correos electrónicos, llamando a pacientes, diciéndoles venir a recoger papeles y, por supuesto, al inicio de la pandemia mandamos un correo electrónico a todos los de la unidad que teníamos registrados diciendo que vieran las hojas de GTQ tal y dando instrucciones. Bueno, así quedamos, haciendo todo por teléfono. En el mes de abril nos piden que vayamos haciendo una planificación de cómo vamos a ir recuperando la actividad. Entonces yo me puse en contacto con la doctora Maribel Vera, hablé con el Ramón y Cajal y hicimos, bueno, pues lo que pensábamos que era una agenda que podía ser útil. ¿Qué ocurrió al final? Pues mira, a finales de julio, cuando yo cogí las vacaciones, veíamos de presencia física los nuevos y prácticamente casi todos los pacientes se nos presentaban de presencia física. A día de hoy, ¿qué tenemos? Vemos de presencia física los nuevos, los pacientes graves y todos los demás los vemos, o sea, los controlamos telefónicamente. Tenemos, nuestra enfermera se jubiló y tenemos una enfermera nueva en la unidad que hace teletrabajo y también los presenciales son aquellos brotes urgentes y aquellos que tiene que adiestrar en la administración de los fármacos. Y yo creo, las endoscopias que os voy a contar se anularon todas, solo se hicieron las urgentes y se ha recuperado una actividad parcial que ya veremos si no volvemos atrás. Y yo creo que esta es la visión que yo tengo. Muchísimas gracias, Pilar. Sobre todo, muchas gracias por darnos tu visión tan franca, tan real, porque realmente ha sido así. Vosotros habéis sido uno de los hospitales más azotados y sobre todo por ajustarte al tiempo, porque en 4 minutos exactamente que has utilizado nos has dado una visión clarísima de lo que habéis hecho en vuestro centro. Y aprovecho para decir que, para quien no lo sepa, que VPN es la conexión remota a través del teletrabajo, porque a lo mejor puede haber alguien que no sepa exactamente de lo que estamos hablando. José, a mí me gustaría que nos comentases cuál ha sido el resultado para el profesional con este cambio y si has percibido cómo ha podido ser para el paciente. Sobre todo si has encontrado diferencias entre diferentes grupos, grupos no solamente de edad, sino grupos sociales o grupos... cuéntanos. Bueno, pues cuando pensaba en el posible impacto que ha tenido para el profesional esta pandemia, el COVID, el primer impacto, de luego, es el impacto personal, es decir, un impacto que depende de cada persona, cómo lo ha podido vivir a nivel individual, ¿no? Es decir, tenemos compañeros que han padecido la enfermedad y primero me quería acordar aquí de ellos, tanto de los compañeros de aparato digestivo como de aquellos de otras especialidades que desafortunadamente han fallecido, ¿no? Este impacto personal pues, también ha tenido relevancia a nivel de la asistencia, como decía antes Pilar, ¿no? En nuestro centro, por ejemplo, el 50% de los médicos de digestivo en un momento determinado estaban de baja, ¿no? Eso tiene mucha implicación a la hora de repartir los recursos. Yo creo que casi todos los médicos de digestivo lo hemos vivido un poco igual. De hecho, la doctora Ranz del Hospital de La Paz hizo una encuesta con bastantes centros y parecía que todos habíamos hecho un poco algo parecido, ¿no? Hemos vivido una primera fase que yo describiría como la fase de asombro, la fase de shock, en la que hacíamos una medicina de supervivencia. Prácticamente nosotros cada día nos teníamos una reunión para decidir qué hacía qué cosa, qué teníamos, qué eran las novedades, dónde podíamos trabajar, qué facultativo había sido baja en ese momento, ¿no? Cómo teníamos que distribuir el trabajo. Y evidentemente se paralizó toda la actividad no esencial. Una segunda fase, cuando ya empieza a remitir la pandemia, una fase de recuperación, la actividad que hacemos entonces es la de intentar recuperar a aquellos pacientes que se habían perdido, porque no olvidemos que ha habido otro impacto también que no solo es a nivel de los sanitarios, sino de la admisión de los hospitales.
La admisión de los hospitales ha sido un caos y ya creo que ha sido también una clave de cómo se han podido recuperar las agendas, de cómo ha podido responder los servicios de admisión de cada hospital. En estas fases yo creo que ha habido un cambio para la práctica de la medicina. Yo no sé si somos conscientes ahora mismo que es un cambio definitivo. La medicina a partir de este momento va a cambiar. Y posiblemente nosotros no lo percibamos y cuando pasen unos años seamos conscientes de este cambio, ¿no? Y yo me preguntaba si estamos preparados para este cambio. Hablaba Pilar de la telemedicina. La telemedicina hasta ahora ha sido una tendencia, ¿no? Ana Charri acaba de publicar, ahora ha publicado recientemente el estudio Medicron, que es un segmento de pacientes con una aplicación. Ese estudio empezó hace 4 años o 5 años y todavía es una cosa que estamos como esperando, ¿no? A día de hoy ya no podemos esperar, es una imposición. Las consultas telefónicas no simplemente se trata de llamar al paciente y repetir o replicar lo que hacemos en la consulta. Falta una formación que yo no sé si tenemos. Y, por supuesto, hay un tema de infraestructura. Nosotros llevamos como 4 meses esperando que nos cambien unos ordenadores para poder habilitar en endoscopias una agenda más. Ha sido imposible, ¿no? Esa es otra pregunta que yo también tengo, ¿está preparado el sistema para este cambio, ¿no? Esta nueva forma de hacer medicina? La respuesta a esta pregunta es que da igual si lo está o no, porque ya está encima, ¿no? O sea, lo tenemos que empezar a hacer a partir de ahora. Para el profesional yo creo que hay otra cosa muy relevante, que ha sido el tema de la formación y de la información, ¿no? Hasta ahora nosotros nos movemos con la evidencia y la evidencia se cuece a fuego lento. Ensayos clínicos, metaanálisis, revisiones sistemáticas, etcétera, ¿no? Hemos tenido que movernos y tomar decisiones casi a ciegas, ¿no? Pero a la vez con mucha información, con una sobreinformación. A día de hoy hay ya 33 papers que se han retractado en el tema del COVID, ¿no? Hemos tenido que tomar decisiones en esas circunstancias y saber muy bien a qué atenernos. Recogíamos información en las primeras semanas de lo que pasaba en Italia, lo que estaba pasando a lo mejor en China, y teníamos que dar esa información a los pacientes, ¿no? Y ahí creo que también ha sido clave la importancia de las redes sociales. Luego nos hablará Diego del tema del Secure IVD, de esa base de datos que fue creciendo de cero para intentar dar una respuesta rápida, ¿no? Y eso en medicina no lo hemos hecho así nunca y yo creo que nos ha costado, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ya hay en PubMed como 55.000 citas de COVID nada más generadas en este tiempo, ¿no? También es un exceso de información. Comentabas algo de los pacientes. Creo que los pacientes han podido vivir algo así parecido a 2 fases. Una primera fase de mucha colaboración, de entendimiento de lo que estaba pasando. Una segunda fase que empieza a ser de qué hay de lo mío, ¿no? Vale, hasta ahora muy bien, lo estoy entendiendo, pero yo estoy aquí y ¿qué pasa con mis citas? Yo creo que uno de los problemas de la asistencia sanitaria hoy en día es el desamparo. Los pacientes a los pacientes no les cogen el teléfono, a los pacientes se les anula cita, nadie les dice por qué ni hasta cuándo. Y ahí creo que la respuesta de las unidades inflamatorias ha sido positiva y yo creo que es uno de los privilegios, entre comillas, siempre digo privilegios, de los pacientes crónicos de enfermedad inflamatoria, porque ya hay un trabajo hecho en la mayoría de las unidades, un trabajo que también creo que tiene que ver con el sistema de acreditación de unidades, que ha hecho posible que haya muchas unidades de referencia que ya tienen consultas de telemedicina establecidas. Cuando ha llegado la pandemia ya teníamos esas consultas, hemos podido dar respuesta. Yo creo que ha habido mucha aceptación de los pacientes, sobre todo por una cosa, y es que esto les daba la posibilidad de no tener que acudir al hospital, de tener un distanciamiento, la comodidad para ellos, y también un tema laboral, ¿no? Los pacientes ahora tienen los trabajos, muchos de ellos penden de un hilo, ¿no? Y tienen que intentar evitar lo máximo posible ir a los hospitales. No hemos percibido nosotros una diferencia etaria. Es verdad que los pacientes más mayores siempre son más reacios al tema de hacerlo por teléfono y de venir, pero en las circunstancias de gravedad en las que estábamos y que por desgracia volvemos a estar, los pacientes yo creo que entienden que eso es lo mejor para ellos, ¿no? Perdona que he ido rápido, pero era mucha información para estos 5 minutos, ¿no? Muchísimas gracias, José, porque creo que has hecho una apuesta muy, muy clara, no solamente sobre la parte profesional, sino sobre lo que tú consideras que ha sido esto para los pacientes.
Yago, a mí me gustaría preguntarte qué opinas sobre estos cambios que acabamos de comentar, que nos acaba de comentar José, sobre todo cómo van a permanecer estos cambios a futuro, porque ahora tenemos un escenario que nos permite hacerlo o que casi nos obliga a hacerlo, pero cuando las cosas vuelvan a tomar normalidad, ¿crees que esto persistirá? ¿Qué ventajas le ves? ¿Qué inconvenientes? ¿Cómo lo enfocas? Pues bueno, pues muchas gracias por la pregunta y por el coloquio, porque estamos sacando puntos y experiencia que desde luego hemos compartido todos, ¿no? Pero el tema del futuro quizás se queda un poco más difuso y tendremos que trabajarlo entre todos, pero es que yo creo que después del shock inicial y lo difícil que ha sido el traspasarlo y llegar a este punto, yo quiero pensarlo de forma optimista. Quiero pensar que es una oportunidad y el tema del manejo de los pacientes, el cambiar e incluir la telemedicina. Como decía José antes, pues llevábamos años trabajando en aspectos de telemedicina y no ha acabado de implantarse. Entonces, creo que bueno, hay una población en esta enfermedad que hay un grupo de pacientes que sí que podremos manejar perfectamente con telemedicina y que de hecho hay pacientes que lo piden bueno, y de hecho se van a beneficiar, lo van a agradecer muchísimo. Entonces es una oportunidad para nosotros dar el empujón e introducirlo en el sistema y en el manejo, ¿no? Es cierto que esto cambia muchísimo, dentro de nuestro entorno ya de por sí puede cambiar, dentro de Europa puede cambiar y en las encuestas que hay a nivel internacional, aunque con sorpresas, entre Asia, Estados Unidos o Europa de quién usa más vídeo, teléfono o cómo se hace, pues desde luego que no hay una norma para cómo aplicarlo, incluso dentro de la misma enfermedad. De esto yo la moraleja que saco pues es que tenemos que adaptarnos porque incluso las poblaciones que tratamos dentro de nuestras provincias o dentro de nuestras comunidades autónomas son diferentes y tenemos que ser flexibles. Y bueno, pues por suerte tenemos biomarcadores para poder monitorizar a distancia. Yo creo que esta pandemia, esta temporada que hemos vivido, yo no podría haber monitorizado a los pacientes sin una calprotectina, por ejemplo. Aún así, había pacientes reticentes por miedo a hacer ciertos controles, pero tenemos las calprotectinas en casa, por ejemplo, pero es cierto que es una monitorización que necesitamos aún alguna herramienta más para sentirnos en los dos lados, tanto pacientes como nosotros, aún más seguros de la fiabilidad del seguimiento, ¿no? Quiero pensar que hay oportunidades, pero desde luego el sistema vamos a tener que pelear. Quiero decir, el sistema a veces es un poco rígido y vamos a tener que intentar incluirlo en el día a día y es lo que tengo más pues, o dudas o que quiero pensar bueno, que podremos, pero va a haber que incluirlo de una manera que nos va a costar que se adapte y sea flexible a cada paciente, ¿no? Espero que así sea. Muchas gracias, Yago, porque yo creo que también ha sido una parte muy interesante la que tú nos has comentado y además muy real, ¿no? Yo creo que llegados a este punto vamos a utilizar, nos queda algo más de 5 minutos, pero entre 5 y 7 minutos para el debate, para si ha entrado alguna pregunta al chat. Creo que no tenemos, bueno, tenemos aquí una que acabo de ver que nos comenta, no voy a dar nombres porque creo que es mejor no comentar quién es el autor de la pregunta, pero nos lanzan una pregunta que podéis contestar cualquiera de vosotros tres. Si conocéis si tenemos algún respaldo legal con respecto a la telemedicina. Una pregunta muy interesante. ¿Alguien se anima? Yo creo que falta mucha normativa legal. Nos falta mucha normativa. Primero, el llamar por teléfono, por lo visto, tiene sus problemas legales. Si identificas claramente el paciente, a veces coge otro familiar el teléfono, creo que esos problemas no están cubiertos. Me parece que hay muchos, creo, de un debate que vi en un webinar, que incluso la telemedicina había que hacerla presencialmente en el hospital y no en casa. Por ejemplo, cuando ha habido mucha pandemia, pues por ejemplo nuestra compañera que estaba con VPN en casa porque no podía estar en el hospital, porque tenía criterio para no estar,
no está tan claro que eso fuera legal. A mí me llamó mucho la atención que un equipo de abogados de Alcalá de Henares, que sí que se ha centrado en este tema, decía que había mucha falta de cobertura legal, que había muchos aspectos legales que había que cubrir, aparte ya de la seguridad en las redes y todo eso. Yo, por ejemplo, cuando tuvimos que empezar a mandar por correo electrónico, que luego lo comentaremos una de la adherencia, informes y cosas, yo llamé a la dirección, porque yo no estaba segura si yo podía mandar electrónicamente un tratamiento escrito al nieto de una paciente, porque ella era mayor y me había dado el correo el nieto. Hubo un error de anticoagulación, que aquello no había forma, y tuve que pedir permiso hasta mandarlo por WhatsApp, imaginaros. Pero todo eso legalmente, que en una situación de urgencia lo haces, por lo visto no tenemos una cobertura legal bien estructurada. O sea, que eso hay que hacerlo. No sé si habrá otras comunidades donde lo tengan o tal, pero a mí aquel debate me dejó muy impactada porque tocaba muchos aspectos, hasta el de la localización del médico, cuando hacía la telemedicina. A mí no se me había ni ocurrido. Y que con mucha frecuencia, sí, ahora se pone mi marido, no, ahora se pone mi madre, coge el teléfono, o cuando dejan varios teléfonos los familiares, llamas al primero, pero a lo mejor es el del hijo, no es el del paciente. Y a lo mejor no querían que llamaras al padre. En fin, creo que hay muchos aspectos legales que hay que legislar. ¿Estáis de acuerdo? Yo personalmente creo que lo único que juega a nuestro favor en esta situación es que son pacientes crónicos que conocemos a la grandísima mayoría de cerca, diría, y que eso nos hace el poder tener una relación, digamos, más de confianza cuando hacemos este tipo, ¿no? Que no da lugar a conflictos o así, ¿no? Pero desde luego que legalmente no hay cobertura, como dice Pilar. Hay una declaración del Colegio de Médicos y resumiendo un poco la situación, pero cobertura legal como tal no hay, porque yo creo que igual que nos ha costado implantar la telemedicina, el marco legal en este sentido ha ido un poquito por detrás. Sí, bueno, yo abundando un poco en el tema, nosotros, no desde el principio, pero desde junio, tenemos una prestación específica que es de consulta telefónica, ¿no? Es decir, que el propio hospital registra que eso es una actividad y es un acto médico completo, es decir, hay una constancia de que se está haciendo. Quizás luego algunos aspectos más particulares de exactamente con quién se ha hablado, que se ha quedado registrado, ahí habrá que tener cuidado. Y yo un poco lo que también decía, habrá que tener formación, ¿no? Para un poco saber qué tenemos que decir a ese paciente, que el paciente quede constancia de lo que se ha producido en esa comunicación. Y luego también comentar que, claro, que la telemedicina va mucho más allá de la llamada telefónica, ¿no? Y que ahí sí que hay que crear unas estructuras dentro de los hospitales que en la mayoría de los sistemas sanitarios públicos no se ha trabajado nada, ¿no? De cómo hacer que el paciente pueda acceder a datos propios, ¿no? Cómo podemos relacionarnos con el paciente con las unidades, cómo nos pueden enviar datos utilizando sistemas del propio hospital y no tener que recurrir a recursos de terceros, ¿no? Todo eso tenemos que avanzar rápido porque no nos da tiempo a seguir que pasen otros 5, 6, 7, 10 años. Bueno, aquí están apareciendo más preguntas, pero yo creo que andamos muy justos de tiempo y creo que deberíamos pasar al segundo bloque. O sea, una de las preguntas es si estamos listos para ponerlas en marcha, si disponemos de la técnica, pero yo creo que más o menos esto es lo que se ha comentado, así que lamentamos no poder dar respuesta porque son 2 preguntas, pero vamos a pasar al segundo bloque y si luego pues, nos queda tiempo las podemos retomar. Pilar, respecto al segundo bloque, a mí me gustaría preguntarte cómo has percibido la adhesión terapéutica de estos pacientes. Es decir, no solo en las administraciones de biológicos a través del hospital de día o en la recogida, retirada de biológicos también en la farmacia hospitalaria, sino si fuese posible también con el resto de las medicaciones, tales como los inmunosupresores, que ha habido muchos pacientes con inmunosupresores, o incluso con la polémica que hemos tenido con ciertos aminosalicilatos. ¿Qué nos podrías contar? Sé que es muy amplia la pregunta, pero bueno, siéntete libre de responder lo que consideres. No, voy a intentar en 7 minutos, pero tú córtame si me paso. Bueno, lo primero es que creo que hay que centrar el escenario. Vamos a ver dónde nos encontramos. Primero, todos nuestros pacientes saben que son inmunosuprimidos y que ellos tienen un aumento, o sea, los que están con biológicos e inmunosupresores, que tienen un mayor riesgo de infecciones y eso lo hemos trabajado mucho.
Segundo, las autoridades sanitarias, cuando empieza la pandemia, lo que os he dicho antes, dicen que pacientes con enfermedades crónicas e inmunosuprimidos eran pacientes de riesgo para infección COVID. Tercero, sabían que ir al hospital era un riesgo para poder contraer la infección COVID. Y luego, además, sabían que Madrid era una de las comunidades que tenía las tasas más altas y esto de infección. Y esto tuvo su incidencia en la adherencia al tratamiento. ¿Por qué? Porque cuando se declara el estado de alarma, que se declara con un tiempo antes, hay un grupo de pacientes que se van de la Comunidad de Madrid, que luego todo eso tiene su repercusión. A la vez, el estado de alarma bloquea que pacientes que están en otras comunidades y en otros países puedan venir a nuestras farmacias a recoger los medicamentos. Y además de todo esto, tuvimos un desabastecimiento de salazopirina y nos encontramos los médicos que teníamos que dar respuesta a todo esto y que no solo sabíamos estudiar y leer a ver en qué puntos nos quedábamos, ¿no? Entonces yo ahora a partir de aquí voy a decir lo que yo he preparado un poquito para que no se me escapen cosas. Los biológicos de hospital de día. Lo primero que hicimos, yo creo que todos, fue adaptar nuestro hospital de día a la administración del biológico con una serie de seguridad, digamos, que de verdad valió para que no se transmitiera la enfermedad, pero que luego los pacientes que tú lograbas convencer que tenían reticencia al venir al hospital cuando iban por primera vez, se sentían, por lo menos en mi hospital, muy bien tratado y les daba seguridad. Entonces, lo primero que tuvimos fue que trabajar la adherencia. A esa gente que tenía tanto miedo a venir al hospital, ven, por favor, no retrases el biológico y tal. Una vez que llegaron, encantados por ver que los hospitales estaban más o menos adaptados. Tuvimos que llamar por teléfono, correo web, 1000 cosas. Segundo, pacientes que se habían ido fuera de Madrid y cuando querían volver al biológico no tenían ni el informe y los cuerpos de seguridad les detenían. Entonces nos plantearon el problema de que teníamos que mandarles a sus correos electrónicos un informe y la asesoría jurídica nos dijo que sí. Los pacientes que vivían en otras comunidades llamamos a sus especialistas para que les pusieran allí el biológico, porque hay pocos, pero los hay. Y luego, todo este mogollón, pues yo dije, voy a mirar en mi hospital realmente qué ha caído y qué ha ocurrido. Entonces yo he pedido un poco de cifras del 2019, marzo, abril y mayo, comparando con el 2020. Pero el de la actividad de digestivo, ahí también van los hierros intravenosos. Entonces, en el mes de marzo, que fue en el inicio, nosotros tuvimos prácticamente la misma actividad. En el mes de abril hubo una disminución de un 20% de pacientes que acudieron al biológico, o sea, que fallaron. Y en el mes de mayo, un 15% a biológicos o a hierros. Eso es lo que yo detecté en relación con el biológico. Sí que es cierto que finalmente tú hablabas con el enfermo y se retrasó o les faltó una dosis y no hemos tenido recaídas. Con los subcutáneos, bueno, pues con los subcutáneos volvimos, había un problema. Los que vivían en Madrid a mí me llamaban y me decían que iban a mandar el globo a la farmacia para que les diera el fármaco y se lo llevara. O bien para que un familiar lo recogiera, pero nuestra farmacia del hospital habilitó unos números de teléfono, llamaba al enfermo y se llevó el tratamiento a los pacientes a casa. Si vivían en la Comunidad de Madrid, si no vivían en la Comunidad de Madrid, pues vuelta al conflicto de que me he dejado el biológico en Madrid y tengo que volver, bueno, todo el tema burocrático. Pacientes que estaban en el extranjero, en Francia, los de Francia, genial. Les hice un informe que lo mandé, fueron al hospital, a uno de ellos lo tradujeron en un día analítica resonancia y no nos modificaron ni un tratamiento. En los países anglosajones la experiencia no fue tan buena. Fármacos no biológicos, 5-ASA, nos quedamos sin salazopirina. Claro, todo el mundo nos decía que qué pasaba con el fármaco. Yo en ese momento, que no hay la posibilidad que hay ahora de mandarlo como medicación extranjera, que tienen que ir a la calle Sagasta por ella, o que nos han dicho que incluso se podrá recoger en la farmacia del hospital, pues nos supuso a esta situación de agobio pues tener que cambiar una mesalazina por otra que encima no valía para las articulaciones. Los corticoides, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, pues si el enfermo que tenía un brote grave había que ponérselo, se le ponía. Intentábamos hacer una desescalada más rápida y usamos mucho Entocor en la enfermedad de Crohn. Tiopurínicos y metotrexate, no quitamos ninguno, pero no pusimos nuevos. Y en los enfermos graves pasamos de corticoides, si era una colitis, a biológico. Y si era Crohn también. La verdad es que pegamos ese salto. A nosotros nos daba miedo poner un tiopurínico que hiciera una pancreatitis o algo y encima ingresarlo.
A ver, voy muy deprisa, moléculas pequeñas. No hemos puesto ninguna. Pero sí tuve una compañera con un brote grave de colitis ulcerosa que se controló con una molécula pequeña y que ingresó con un COVID grave, pero la primera semana de marzo. Entonces, los internistas decían que a lo mejor era como el antitenefe, que se podía dejar. Yo decidí quitarlo. Lo único bueno era que rápidamente se quitaba el efecto, se metieron corticoides, tratamiento tópico y salió bien. Entonces, yo creo que a grandes rasgos esta ha sido la experiencia que yo he tenido con todos los fármacos. No hemos cambiado IV a subcutáneos. Sí que cuando hemos empezado, por ejemplo, un Crohn grave, porque hemos empezado, y no os digo los números, los nuevos, porque también los he recogido por no alargar, pues si tenía que empezar con subcutáneo o IV, a lo mejor empezábamos con subcutáneo. Y nada más, no os puedo decir más, a lo mejor me he pasado. Muchísimas gracias, Pilar. La verdad es que te agradecemos enormemente la cantidad de información que nos has dado, porque además es una información totalmente real, ¿no? Y esta información no la disponemos fácilmente de muchos centros, o sea que te la agradecemos muchísimo. Y sobre todo, una vez más, por ajustarte al tiempo. José, a mí me gustaría preguntarte cuál ha sido tu impresión sobre la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal durante la pandemia y, sobre todo, qué medios han utilizado los pacientes. Los pacientes que se han puesto malos han ido a la urgencia, han utilizado correo electrónico, han utilizado teléfono. ¿Qué vías han podido utilizar en tu experiencia? Y pues, mira, al respecto he solicitado los datos, sobre todo de la unidad nuestra de las consultas de enfermería, para contrastarla con las de años anteriores. Ya agradezco aquí a mis dos enfermeras que nos han proporcionado los datos rápidamente. También compararlas con la actividad de digestivo general, ¿no? Para ver un poco qué ha pasado, si en los dos ha sido similar. Nosotros, claro, como comentaba, toda la consulta presencial de digestivo se paralizó y prácticamente casi se anuló. Hemos tenido caídas en relación al año anterior, cerca del 60% durante varios meses, ¿no? La poca actividad que se hacía era actividad telefónica, porque alguna consulta sí que se pudo mantener. A partir de junio es cuando se establece de forma formal la prestación de consulta telefónica y durante el verano se han llegado a hacer en 3 meses casi algo más de 2.000 consultas. Con lo cual, la caída global de la actividad de consultas de digestivo ha sido apenas un 10%. Es decir, que hemos podido recuperar esos pacientes y, de hecho, ahora mismo la lista de espera en Alcorcón está controlada en cuanto a las consultas de digestivo general. Es verdad que esto no ha pasado en la endoscopia. En la endoscopia la caída ha sido aproximadamente de un 40% de la actividad respecto del año pasado, que no se ha podido recuperar. Además, estamos otra vez en una situación en la que empieza a haber un problema de presión. Los pacientes están dejando de venir a hacerse las pruebas porque saben que hay otra vez un importante índice de contagio, ¿no? Y esto para la enfermedad inflamatoria, el tema de las endoscopias es importante porque, por un lado, va a haber y ha habido una dificultad para el seguimiento de la realización de pruebas de cribado y luego, como decía Yago, para monitorizar y evaluar la respuesta de los pacientes en la situación. Y hemos tenido que dedicar y hay una mayor tendencia a valorar a los pacientes con marcadores de actividad subrogada, ¿no? En cuanto a la actividad de la consulta de enfermedad inflamatoria, haciendo una contabilidad de tanto consultas presenciales como telefónicas, hemos tenido, con respecto al año pasado, un incremento del 30%. Quiere decir que no solo ha habido menos actividad, sino que ha habido más que el año pasado. Y esto durante la pandemia. Claro, esto me hacía a mí pensar si esto se debe a que ha habido más brotes o no ha habido más brotes. Esto solo es a la consulta nuestra. En la consulta de enfermería, para que os hagáis una idea, ellas durante el año pasado, hasta septiembre, hicieron unas 1.000 atenciones, de las cuales 25% fueron telemáticas. Bueno, hasta septiembre de este año han hecho 1.800 atenciones, de ellas el 50% han sido telemáticas y el 80% han sido mensajes de email. Lo que supone que aproximadamente se ha multiplicado por 5 la atención telemática. Decíamos antes lo del tema de la telemedicina, ¿no? Pues me lleva a mí a varias conclusiones, ¿no?
primero es preguntarme si hay datos de si la enfermedad, si ha habido más brotes o ha habido más ingresos en enfermedad inflamatoria durante esta pandemia. Hay muchos datos de cómo ha afectado el COVID o de cómo se relaciona el COVID con la enfermedad inflamatoria, series de casos de pacientes ingresados, etcétera. De eso tenemos en España, la experiencia de guerra. Seguro que Yago luego nos cuenta esas experiencias, pero no hay datos publicados de si ha habido más brotes, ha habido más ingresos. Nuestra experiencia es que sí que posiblemente ha habido casos agregados de pacientes que durante los meses de verano, por no acudir al hospital durante los primeros meses de la pandemia, han ido esperando y luego han tenido algún brote, o pacientes que se han diagnosticado de nuevo y que se han agrupado durante el verano. Pero todavía yo creo que es pronto para decir si ha habido un incremento real de la incidencia de enfermedad inflamatoria en este año, ¿no? Creo que para los pacientes creo que sí que ha habido en general menor adherencia al tratamiento, ya lo decía Pilar, que aproximadamente un 20%. Creo que también en esto ha tenido que ver el colapso de atención primaria, ¿no? Es decir, el no haber respuesta para los pacientes de nuevo, de tal manera que ha habido pacientes a los que no se les ha hecho el diagnóstico porque tampoco ha habido la posibilidad de hacer una endoscopia. Comentaba antes que la respuesta de las unidades al incremento de la atención telemática creo que ha dependido totalmente de la infraestructura previa, con qué consultas tuviesen montadas, hospitales que no tuviesen una consulta telemática montada o que haya tenido algún efecto colateral por el COVID, posiblemente esos pacientes hayan tenido una repercusión en su seguimiento. Y bueno, quizás también como otra conclusión es que es el momento de que el paciente se vuelva más reactivo, ¿no? Yo creo que muchas veces tenemos pacientes pasivos. Yo he tenido casos de pacientes a los que no se les ha llegado la cita de la dosis y que han esperado simplemente a que pasara el tiempo. Algunos afortunadamente han tenido brotes, la mayoría no. Pero cuando les preguntaba, pues simplemente, bueno, no, pues no me llegaba. Ellos entendían que la situación un poco de catástrofe en la que estábamos, pues su reacción no podía ser protestar o llamar, pero tenían el teléfono nuestro, tenían nuestro email, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento en el que es más importante que nunca la autorresponsabilidad del paciente. También son importantes las plataformas educativas. En esto yo creo que Educa Inflamatoria pues existe, está ahí. Creo que tenemos que seguir prescribiendo esta página, no solo como una herramienta de consulta, sino también para que el paciente la utilice para poder controlarse. Y en tercer lugar, pues la importancia de las asociaciones de pacientes que también han estado ahí durante la pandemia, dando soporte, dando información y ayudando a los pacientes que lo podían necesitar, ¿no? Muy bien, yo creo que vamos a dar paso al turno de preguntas. Nos hemos ajustado muy bien al tiempo y tenemos otros 5 o 7 minutos para hacer preguntas en este sentido. Mientras la gente se anima para ir haciendo alguna pregunta, a mí me gustaría preguntarte, José, a colación de lo que acabas de decir de Educa Inflamatoria. Creo que es una herramienta muy importante, sobre todo porque es una herramienta que permite no solamente dar al paciente la posibilidad de que pueda manejarse con la tecnología que tenemos, sino de hacer una autoayuda, es decir, que el paciente se autocontrole de alguna manera. Y probablemente yo creo que por ahí pueden ir los tiros en un futuro. No, lógicamente, para todos los pacientes con enfermedad inflamatoria, pero sí para un colectivo de pacientes que me atrevería a decir colitis ulcerosas bien controladas, colitis ulcerosas que se manejan con tratamientos de primera línea y no están en tratamiento inmunosupresor o biológico. Quizás el que hiciéramos una especie de aprendizaje a los pacientes o enseñanza a los pacientes para que ellos aprendan a manejar estas herramientas sean muy importantes y nos den un feedback a nosotros en el hecho de manejarlos. No sé qué opinas al respecto. Sí, bueno, de hecho, Educa Inflamatoria tiene todo esto previsto, es decir, que también hay una especie de, bueno, hay dentro de Educa Inflamatoria un apartado que es para ir dando a los pacientes formación específica ajustada a sus necesidades. Es decir, pues mira, tú necesitas este tipo de formación, pues te voy a mandar esta información y es más, te voy en cierto modo a chequear que lo has leído, lo has utilizado, ¿no? Y no solo eso, sino que permite, tiene ciertas herramientas que permiten al paciente evaluarse en cuanto, por ejemplo, a la adherencia. Y si tiene alguna duda de la adherencia, pues hay un link que le lleva a
otra información respecto de qué dudas hay en concreto en cada apartado, ¿no? Yo creo que en ese sentido es una página que tiene muchísimas posibilidades, además de tener un apartado específico para responder preguntas. Es decir, que incluso si la unidad no le da, tiene alguna duda respecto de algún tema que la unidad no ha podido responderle, se podría responder a través de esta página. Yo creo que en el futuro se va a utilizar más. Y también creo que desde los hospitales tendríamos que dar respuesta a necesidad de información, a veces no formal, de los pacientes, bueno, no sanitaria, sino a lo mejor incluso organizativa, ¿no? Nosotros nos ha surgido la duda ahora que está otra vez haciendo a los pacientes el PCR, por ejemplo, antes de ponerse la dosis en el hospital de día. Todos los pacientes se les hace una PCR y los pacientes de repente se han encontrado con esa necesidad sin que nadie les informase, ¿no? No hay otra manera que a través de la consulta por email. Creo que tendríamos que ser más ágiles de poder informar a los pacientes a través del portal del paciente, que en algunos hospitales está implantado, pero en la mayoría de los hospitales, por ejemplo, la Comunidad de Madrid no. Nos acaba de entrar una pregunta. Nos preguntan sobre qué sensación tienen los ponentes sobre los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal afectados por la COVID-19 y la modificación de los tratamientos que se ha tenido que hacer. Yo creo que más o menos esto se ha comentado. Creo que bueno, no sé si hay algo más que aportar. No sé si quizás a lo mejor si hablamos de eso le pisamos un poco la aportación de Yago después, que va a comentar las series de pacientes, ¿no? A lo mejor yo creo que Yago lo puede responder después. Efectivamente. Y a mí me gustaría hacer una pregunta, quizás nos da tiempo a una pregunta más, y es que teniendo en cuenta la relación que hay entre el estrés, la depresión y la aparición de los brotes, ¿cómo creéis que ha podido influir esto en nuestros pacientes durante el confinamiento? ¿Pensáis que el hecho de que hayan estado confinados y hayan podido sufrir estas enfermedades haya podido afectar a sus vidas? ¿Qué os parece? Bueno, yo la verdad que es una pregunta que me hacía, ¿no? Porque veía que había pacientes que me decían que estaban fenomenal, ¿no? Yo estoy ahora fenomenal durante la pandemia porque estoy aquí metido en casa, ¿no? Y es verdad que la psicología de los pacientes es muy compleja y hay pacientes que el estrés y la situación laboral les induce una actividad constante de su enfermedad. De hecho, yo hice una pequeña encuesta en Twitter para preguntar a los pacientes qué había pasado con esa situación, es decir, si durante la pandemia habían estado psicológicamente peor o mejor y qué había supuesto esto para su enfermedad. Y es verdad que el 25% aproximadamente, que yo creo que también un poco se correlaciona con lo que yo preguntaba, pues decían que habían estado mejor y que su enfermedad había estado más controlada. Pero la mayoría lo que decían era que habían estado peor, la situación de un poco de angustia, de estrés, de miedo, ¿no? De no saber qué iba a pasar. Que además de estar peor, su enfermedad también había estado peor controlada. Pero había un grupito de ese 25% que habían estado mejor. No sé si esta es la experiencia de mis compañeros, no sé si hago opinar. Yo me encontré con que había un grupo de pacientes que, como tú dices, había mejorado, porque el estar en su casa tranquilo, sin el estrés laboral, a ellos les había mejorado muchísimo. Y eso me llamó mucho la atención. Y luego nuestros pacientes son gente que lo ha hecho muy bien, ¿no? Que todavía les llamas y que siguen haciendo muy bien lo que es el confinamiento, que están muy mentalizados. Y en eso tenemos suerte con nuestros pacientes, que son gente que mal controlados. Yo creo que no. Lo que ocurre es que hay algunos pacientes, que es lo de la educación para la telemedicina, que lo mismo que tienen muy claro que la consulta telefónica es una consulta y te dan las gracias, hay otros que te cogen el teléfono en el supermercado sabiendo que a esa hora le vas a llamar. Y hay otros que te dicen, lleva usted mucho tiempo sin verme. Y como si no... Entonces, en ese sentido, a lo mejor algunos ha podido sentir menos bien tratado. Yo creo que no. Sí que con las endoscopias, los que tienen las endoscopias de cribado, que saben que la tienen pedida desde hace ya mucho tiempo, sí que se angustian. Pero yo no he tenido la percepción que la pandemia les haya provocado más brote. Y tengo pacientes que, sabiendo lo que tienen y cómo están, no han querido dejar de trabajar y trabajaban en residencias de ancianos, cocineros de colegios y no sé qué. No se han contagiado, pero ellos lo sabían, ¿eh?
podían utilizar y ellos han seguido con su vida. Es que hay muchos tipos de pacientes. Por eso yo preguntaba al principio, le preguntaba a José si realmente le había detectado si había alguna diferencia por grupos, un poco. Era una pregunta intencionada, porque probablemente vosotros en el 12 de octubre, que tenéis un tipo de población que difiere quizás un poco de la nuestra, que estamos más al norte, es una población más joven, es una población con un nivel sociocultural diferente, quizás a lo mejor la percepción que han tenido de las teleconsultas o de las consultas telemáticas haya sido diferente, ¿no? O sea, probablemente las personas, pienso, ¿no? Desde mi punto de vista, las personas con un nivel sociocultural más elevado pues han conseguido integrar esto más en sus vidas que las personas con un nivel inferior, donde probablemente se han visto pues despojados de su consulta presencial, que es la que a ellos les gusta, no sé, pero igual tú nos puedes decir algo, Pilar, ahí en ese sentido. Maribel, depende de los grupos, por ejemplo, y no es por nada, por ejemplo, en la etnia gitana muchos se han ido y muchos han tenido miedo y de verdad que hay familias que han tenido hasta 6 fallecimientos, o sea, pacientes de COVID, y ellos han comportado de una manera, ellos son más bien a no venir. Nosotros con ellos teníamos el problema de no venir y ahora ven y no sé qué. Luego las personas mayores, pues de todo hay, se sorprende que les llame su médico. Y luego las personas que a lo mejor tienen menos nivel, es que a nosotros nos han venido. O sea, yo cuando te he dicho que en julio, es que yo en julio las agendas nos han tocado, se ha llamado a todo el mundo. Es que en julio me venían todos. O sea, aun sabiendo que no hay que venir, venían todos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que se han producido situaciones, digamos, extrañas. Tú imagínate, yo paso a la de trasplante. Entonces, venir una persona, ponerse a comer un yogur, quitarse una mascarilla y escupir en una papelera. Entonces, levantarse todos los demás pacientes inmunosuprimidos y tener un conflicto. Entonces, ya entender por qué la consulta era también telefónica. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque claro, lo de la consulta telefónica, nosotros ahora se manda a operar a gente a la Jiménez Díaz y me dice un enfermo, ¿y usted es que tiene más miedo que en la Jiménez Díaz, que van como privados, en verme a mí porque a esos médicos no les da miedo y a usted le da miedo? Digo, no sé, a mí no me da miedo, yo estoy aquí sentada. Usted puede venir, le han dicho que no venga, pero es por protegerles. O sea, claro, es la educación sanitaria. No tenemos tiempo de debatir más en profundidad, pero la educación sanitaria también tiene que ir unida a la telemedicina. Esto es una consulta médica, no puedes cogerla en el supermercado, tiene el mismo valor, ¿sabes lo que te quiero decir? Si no vienes, no es que yo no te quiera ver, hay otras cosas. O sea, la educación, y yo creo que con educación y medios, porque claro, ¿qué telemedicina hago yo? Yo no tengo una cámara. Si me comentaba ver una lesión en un brazo, no la podía ver. Entonces, o sea, es una cosa a perfeccionar y que, como decían nuestros dos compañeros, a perfeccionar ya, no dentro de 1 año ni de 2, porque esto ha venido para quedarse. Pero claro, bien estructurado. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Yo creo que nos estamos ajustando bastante al tiempo, nos quedaría 1 minuto, pero vamos a darle paso a Yago para que en el tercer bloque nos comente cuál ha sido la afectación por la COVID-19 en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Sobre todo que nos hable cuál ha sido su experiencia en el País Vasco a raíz del documento que ellos publicaron, las que conozca que se han publicado a nivel nacional y a nivel internacional. Y luego también que nos dijera cuál ha sido el manejo de los tratamientos de la enfermedad inflamatoria intestinal en estos escenarios. Muy bien. Gracias, Yago, adelante. Nada, muchas gracias a vosotros por cómo está discurriendo todo el debate. Y desde luego que, como comentábamos, hay miles y miles de datos y de artículos al respecto, pero con la enfermedad inflamatoria pues lo vamos teniendo a cuentagotas, o por lo menos vamos teniendo información, pero que sea de gran valor y que nos saque de ciertas dudas importantes, lo vamos teniendo aún muy, muy escaso, ¿no? Como ya ha salido el registro Secure en algún momento de la presentación, pues es un registro que ha salido desde el Mount Sinai de Nueva York. No solo ha sido en enfermedad inflamatoria intestinal, sino que en otras patologías se ha aplicado de la misma manera. Y en este caso, pues estos son los datos que tenemos hasta este fin de semana. Es un registro que es una iniciativa, desde luego, que ha sido muy bienvenida, porque es un registro a nivel internacional,
pero que tiene muchas pegas y que desde luego hay que tener cuidado a la hora de interpretarlo. En este caso es un registro observacional y que es totalmente voluntario, o sea que se reportan solo los casos que uno quiere reportar, con todos los sesgos que esto puede tener, de incluir casos muy seleccionados de cada centro, y entonces, desde luego que las conclusiones pueden tener algunas limitaciones, desde luego. A día de hoy están incluidos en este registro 2.424 pacientes con enfermedad inflamatoria y, como podéis ver, aproximadamente un 24% de estos pacientes han requerido el ingreso. No tenemos datos, por ejemplo, que nos digan cómo ha cambiado esto a lo largo del tiempo. Quiero decir, si al principio, con todas las dudas que teníamos, ingresábamos más de estos pacientes o menos por miedo a más complicaciones durante los ingresos, o cómo había sido, ¿no?, con las incertidumbres que teníamos. Y si ahora a lo mejor que estamos un poco más habituados, por así decir, a los síntomas y a las complicaciones de la enfermedad, podemos manejarlos de manera más ambulatoria. Además, y desde luego es un dato a resaltar, es el dato de mortalidad. En la enfermedad inflamatoria con esta infección vemos que un 3% de los pacientes han fallecido como consecuencia de la infección. Esto pues, es un dato que desde luego que es muy relevante, pero es el mismo dato que se ha observado en los registros de artritis reumatoide. Con esto quiero decir que bueno, las dudas que podemos tener sobre la incidencia, las complicaciones y la morbilidad de esta infección son comparables a otras enfermedades inmunomediadas, por lo que quizás podríamos ir sacando algunas pinceladas y datos de otras enfermedades y poder aplicarlos a nuestro ámbito. Además de esto, los resultados del registro, por mostraros lo más importante que podemos sacar de él y que han sido publicados en Gastroenterology recientemente durante este verano, es que los pacientes, como podéis ver en las barras en amarillo, los casos es una enfermedad algo más de personas jóvenes, como conocemos, aunque tenemos pacientes de todas las edades y con debuts a todas las edades, pero veis que sigue predominando los pacientes de menor edad. De todas formas, como se puede ver, y por suerte son las barras más pequeñas, las barras rojas, que son los fallecimientos, sí que a medida que avanzamos en los grupos de edad es claramente mucho más prevalente estas tasas de mortalidad a medida que avanzamos en la edad. Cuando se ha analizado además los tratamientos que recibían los pacientes con esta infección, esto es un dato que creo que es bueno tenerlo, pero desde luego tiene muchos sesgos por lo que comentábamos inicialmente. La mayoría de pacientes estaban recibiendo tratamientos con mesalazina o sulfasalazina y el segundo grupo más importante era aquellos con anti-TNFs en monoterapia. Esto hay que tomarlo con cautela, dado que las mesalacinas es el tratamiento posiblemente más extendido en la enfermedad inflamatoria intestinal y que reciben tanto pacientes con enfermedad tipo colitis ulcerosa y algunos con enfermedad de Crohn, pero los anti-TNFs también se han reportado con mucha frecuencia, por lo que hay que interpretarlo con cuidado. Como veis, los pacientes de mayor edad, con más comorbilidad, con corticoides, se asociaban a una enfermedad más grave y lo que esto extraemos es que al final son pacientes que tienen la misma características, complicaciones y evolución de la enfermedad que con otras patologías o que en la población general. Ya ha salido la iniciativa que hubo por parte de GTQ y esto fue, digamos, en la primera parte de la pandemia. Fue una encuesta que fue promovida por parte del Hospital de la Paz en el que se consultó desde GTQ a todas las unidades para saber cómo habían tomado las medidas, qué medidas habían tomado, cuándo las habían hecho y aquí os resumo los resultados. De las 54 unidades que se consultaron, pues como comentaba Pilar, también se convirtieron en telemáticas, desde luego al principio, para tener el cuidado de tanto en los traslados como en el propio hospital con los contagios. Y como veis en el gráfico de la izquierda, pues el estado de alarma se decretó donde está marcado en el cuadro, pero la mayoría de estas medidas se tomaron de forma reactiva una vez el estado de alarma. Me gustaría haber visto que hubiésemos sido un poquito más rápidos en el momento de tomar las medidas, pero desde luego que se tomó y fue algo, digamos, homogéneo. Es cierto que como decía, esta encuesta se hizo en la primera parte de la evolución de la infección y como veis en el cuadro de la derecha
había cierta variabilidad en el manejo en los diferentes escenarios que podían ocurrir, tanto en un paciente en remisión o con enfermedad activa o con una mayor o menor gravedad de la infección. Posiblemente lo interesante sea repetir esta encuesta dentro de un tiempo para saber cómo ha evolucionado las medidas que hemos tomado y además cómo hacemos el manejo de estos casos, porque vamos conociendo poquito a poco algo más de esta infección y de cómo manejarla en estos pacientes. Con eso, a día de hoy que decíamos, pues la infección, nosotros publicamos en País Vasco la experiencia inicial porque nos parecía algo súper interesante de conocer la experiencia y recogerla, y pudimos recoger 40 casos, pero desde luego que luego desde Fuenlabrada y desde la corte italiana han salido más casos, pero nos faltan muchísimos datos por conocer. Desde GTQ se está llevando a cabo un registro basado en el estudio NEIDA, en el Registro Nacional de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, y desde luego que aquí vamos a poder sacar más información porque se están recogiendo datos tanto de pacientes confirmados con la infección como con sospecha, y se va a poder comparar con un grupo control de la enfermedad, por lo que posiblemente, además de ser un estudio prospectivo a un año, aportará datos y comparaciones muy interesantes y podremos sacar mucho más jugo, mucho más información para aplicarla en los próximos meses. ¿Algún aspecto más? No sé qué queríamos ahora. Aquí. Y el impacto que va a tener la infección en esta situación, yo creo que nos encontramos en un momento en el que los tratamientos, que era el siguiente punto a tratar, y por lo menos resumir un poco los mensajes clave, yo creo que en general todos hemos mantenido los tratamientos. Es cierto que ha habido muchas dudas sobre qué tratamientos, si mantenerlos, si cambiar las estrategias. Desde luego no está recomendado el cambiar las dosis o las posologías y mucho menos el suspenderlos, pero posiblemente, aunque a esto estábamos acostumbrados, a ajustar, a afinar el riesgo y beneficio de infecciones, tumores, con la eficacia en los enfermos, ahora en esta situación nos ha hecho el ajustar mucho más estos riesgos. Posiblemente algún cambio tengamos que hacer, pero desde luego desde las organizaciones internacionales como la ECO no se recomiendan grandes cambios a hacer. Desde las últimas recomendaciones, que son del último mes, no se recomienda hacer ningún cambio de tratamiento, y es llamativo, pero más en base a los datos del registro SECURE, se sugiere que los pacientes con una enfermedad inflamatoria intestinal y con una infección COVID confirmada suspendan el tratamiento con mesalazina. Esta es la única recomendación, que no deja de resultarme llamativa, porque es un tratamiento que manejamos con tranquilidad y con seguridad, pero es la única recomendación que se hace al respecto, ¿no? El resto de tratamientos inmunosupresores o biológicos o pequeñas moléculas se mantienen, digamos, con relativa tranquilidad, y los únicos que han quedado con más reticencias y con un mayor riesgo asociado son los corticoides sistémicos, que son, como decía Pilar al principio, los que hemos tenido que intentar ajustar las dosis todo lo que pudiésemos y las estrategias para reducirlos al máximo, ¿no? Con esto creo que, bueno, quizás damos una visión de los tratamientos, de la situación de la enfermedad, y podemos discutir o entre todos o con las preguntas que haya los aspectos más importantes, ¿no? Mientras entran algunas preguntas que de momento no tenemos, a mí me gustaría preguntarte, Yago, sé que es una pregunta que probablemente no tenga una respuesta clara, pero parece que ya se está empezando a hablar en algunos foros sobre la necesidad de utilizar unos tratamientos para la enfermedad inflamatoria intestinal o no, en función de si simplemente hay una positividad a la COVID o si además hay una enfermedad asociada. Hacen una distinción clara, y parece ser que en algunos sitios, sobre todo en Mont Sinaí, se van más hacia utilizar o no utilizar en función de eso, si realmente el paciente tiene una PCR positiva y no tiene ninguna sintomatología, o si el paciente ha desarrollado la enfermedad con una neumonía uni o bilateral. ¿Qué nos podrías decir si es que...? Por suerte, por un lado, pues vamos teniendo tratamientos
algo más selectivos, dirigidos contra ciertas interleuquinas, contra ciertas moléculas de adhesión, como sabéis, y eso nos hace quizás estar algo más tranquilos con ciertos tratamientos de cara a pensar que tienen un menor riesgo con esta enfermedad, aunque los datos son los que comentábamos que podemos estar tranquilos con todos en general, quitando los corticoides. Pero desde luego que hay controversia, por un lado, si debemos hacer una PCR y un screening del SARS-CoV-2 al inicio del tratamiento. Desde GTQ y antes del verano se elaboró un documento con las dudas principales y esta era una de ellas, y se recomendaba el hacer el screening. Hay también algún grupo italiano trabajando, recomendando y dando su opinión a favor, y en cambio, por ejemplo, desde Cleveland el doctor Regueiro pues, ha publicado algún artículo en IBD recomendando el contrario, que no se realice un screening, pero basándose sobre todo en los resultados del SECURE, diciendo que si de verdad no hay una influencia de los tratamientos biológicos principales que utilizamos, pues entonces no tendría mucho sentido el utilizar un screening si de verdad confiamos en su seguridad, ¿no? Yo creo que además hay que tener en cuenta la saturación de los laboratorios para hacer PCRs. En algunos casos tardan varios días, 2, 4 días en tener el resultado, y eso puede influir en este caso. Yo creo que es también variable según no tanto el tipo de paciente, sino la situación de cada paciente. Nosotros pues hemos visto una grandísima variabilidad en el riesgo individual que pueden tener. Como decíamos, hay personas que tienen un trabajo que se limita al teletrabajo y nada más y cumplen estrictamente las medidas, y otros que se han visto abocados a tener que estar al público, algunos como profesionales sanitarios, y en algunos se han adaptado las condiciones laborales y en otros no. Por lo que pues tendremos que irnos adaptando nosotros también a qué medidas tomar, y estos tratamientos a veces nosotros hemos decidido en base al riesgo individual por la actividad laboral, por la exposición social que pudieran tener, ¿no? Creo que hay opciones de tratamiento suficientes para elegir y algunas algo más selectivas que podríamos tener más en cuenta en algunos casos, desde luego. Nos ha entrado una pregunta que dice algo así como: ¿se han dado casos de neumonía secundaria al biológico en pacientes COVID positivo? No entiendo muy bien lo que quiere decir, no sé si vosotros... ¿Se han dado casos de neumonía secundaria al biológico con COVID positivo? Entiendo que quiere decir pacientes que tengan COVID positivo en los que se haya mantenido el biológico, que no se está haciendo, porque obviamente con un COVID positivo, si interpretamos que tiene la enfermedad, hemos de quitar el tratamiento, con lo cual pues yo creo que esa sería un poco la respuesta, que si tenemos un COVID positivo, pues el biológico no está ahí. Luego ya si esa neumonía es por COVID o no, pues habría que individualizar, ¿no? Aparte de las inhibidas de los fármacos, aunque tú no pones la dosis, tú sabes que tienes en sangre fármaco porque tiene una semivida. O sea, tú puedes quitar hoy un Imurel, pero va a mantener fármaco. Claro, si el enfermo coge un COVID y hace una neumonía, pues yo creo que le echo la culpa al COVID, no al fármaco. Y eso es otra cosa que hay que tener en cuenta pues, con los fármacos que utilizamos, que quitando octofacitinib, que rápidamente se quita el efecto del fármaco, todos los demás se mantienen en sangre. Entonces, el que tú retrases unas dosis no dejas al enfermo a cero. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y con los urínicos todavía menos. Entonces, bueno, es una cosa que también los médicos tenemos que tener en la cabeza. Cuando yo quito un fármaco o meto un tratamiento para COVID, puede todavía haber interacciones porque en sangre hay fármaco. O sea, de manera a valorar globalmente al paciente. Si un enfermo coge un COVID y hace una neumonía, pues yo no sé, será por el COVID, ¿no? ¿Que va a ser más grave por el anti-TNF? En teoría no. Incluso ya sabéis que en las revisiones incluso se ha dicho que podría valer como tratamiento. Con los antiintegrina incluso se debatió con los de Mount Sinai si sería un fármaco a dejar como muy seguro, que al final se quitó porque era un biológico, pero decían de dejarlo. Los antiinterleuquina 12-23 también parece que podrían tener una acción antiviral. O sea, quiero decirte que la enfermedad no va a ser por el fármaco. Bueno, no sé si esa es la pregunta. Pero sí, probablemente se acerque a esto. Nosotros la experiencia
Solo por puntualizarlo, pues los pacientes que hemos tenido o con biológicos o con por lo menos las diferentes dianas, no hemos tenido mala evolución de los pacientes, o la sensación desde luego no es de que vayan con una gravedad mayor, con ninguno de los biológicos, y desde luego hemos tenido algún caso de coincidir un COVID, aunque leve, y con actividad de la enfermedad y que requería hacer algo en una persona joven, por ejemplo, y hemos empezado el biológico siendo un COVID muy leve y desde luego que sin ningún problema. O sea que yo creo que afinando mucho la indicación, con mucho cuidado y en ciertos casos, pues yo creo que no debemos tener tanto miedo, siempre y cuando no sea obviamente una infección grave en otra situación, ¿no? Muy bien, pues yo creo que vamos a dar paso a la formulación de las conclusiones, que creo que es una parte importante. Si podéis, cada uno de vosotros, de los bloques que habéis tenido y de lo que habéis comentado, dar unas conclusiones para que la audiencia tenga más o menos claro cuál es el mensaje de cada uno de vuestras aportaciones. Pues si quieres, Pilar, empiezas tú con tus conclusiones y vamos avanzando. Yo, mirar, en el primer bloque, yo creo que la telemedicina ha venido para quedarse, pero debemos primero desarrollar la herramienta y desarrollar bien también un soporte adecuado incorporando la imagen, que yo creo que es importante. Segundo, tenemos que legislar para que nosotros estemos seguros. Y tercero, yo creo que es muy importante la educación sanitaria, para que sea una herramienta cómoda y que le pueda valer bien al paciente. Fantástico. José. Y bueno, un poco en la misma línea, que no es una opción, sino que, bueno, que es una realidad que tenemos, a la que tenemos que afrontar y a la que tenemos que dar respuesta. Y por otro lado, creo que siempre lo ha sido, pero que ahora es fundamental, y es el momento de que los pacientes con enfermedad inflamatoria tomen las riendas de su enfermedad, y que, bueno, se promueva la formación, la información, el autocontrol y también la autoconciencia de enfermedad. Perfecto. ¿Yago? Yo creo que es una oportunidad la situación que tenemos para ajustar y adaptar el manejo a nuevas situaciones y con nuevas herramientas, y yo creo que tenemos que tener la tranquilidad que a día de hoy la infección no es más frecuente en estos pacientes que en la población general, que es un dato que al principio no teníamos, y que la gran mayoría de los tratamientos, con la excepción de los corticoides, son seguros, por lo que tenemos que adaptar el tratamiento un poco más de lo que hacíamos hasta ahora y teniendo en cuenta factores nuevos, pero desde luego que son seguros y podemos seguir con la práctica que hacíamos, aunque con ciertas limitaciones que tengamos. Fenomenal. Bueno, pues yo creo que llegados a este punto, a mí pues me gustaría pasar a los agradecimientos para finalizar el coloquio, que a mí me ha parecido muy interesante. Tenemos que ver si a todo el mundo que nos ha escuchado les ha parecido también interesante. Yo creo que sí, porque se han dado unos datos muy importantes, ha sido muy relajado, ha sido muy distendido, se ha hablado de la realidad pura y dura. Y me gustaría agradeceros enormemente a Pilar, a José y a ti, Yago, las intervenciones, porque han sido unas intervenciones enriquecedoras, contrastadas, con datos claros. O sea, yo creo que se ha hecho una preparación muy importante y una puesta a punto que yo echo de menos. Hasta donde yo he visto en las webinars que se han llevado hasta ahora, pues ha faltado un poco ese punto de espontaneidad, ¿no? y de realidad, por decirlo de alguna manera. O sea, que lo agradezco enormemente el que os hayáis ajustado a las preguntas, el que os hayáis ajustado al tiempo y el que hayáis aceptado el estar aquí con nosotros hoy. Además, me gustaría agradecer a todos y cada uno de los asistentes a este coloquio, el que hayan estado aquí, hayan participado con sus preguntas, aunque hubiera estado muy bien que hubiera habido más, pero si no ha habido más es porque probablemente habéis dejado las cosas muy claras y no está muy fácil hacer una pregunta cuando las intervenciones han sido tan maravillosas como las que habéis hecho cada uno de vosotros.
También me gustaría saber si hemos estado a la altura de las expectativas con todos los asistentes, ya lo veremos en redes sociales, ya veremos si hay algún feedback o si en algún momento se hace algún tipo de retorno en este sentido. Por otro lado, quiero agradecer especialmente a MSD su apoyo en esta experiencia. Ha sido un apoyo muy importante, sin ellos probablemente esto no lo hubiéramos podido hacer de esta manera. Y como no, a la Sociedad Española de Patología Digestiva por promoverla, por desarrollarla y por contar conmigo para la moderación de este coloquio y en el diseño del mismo. Y antes de despedirnos, me gustaría invitaros a todos a que participéis en el próximo coloquio. Realmente vamos a hacer 3 coloquios sobre la COVID y aparato digestivo. El próximo coloquio será sobre el manejo futuro de la enfermedad inflamatoria intestinal. Ya hemos adelantado muchas cosas aquí, pero igual nos gustaría hacer más apuntes en este sentido, ¿no? ¿Cuál va a ser el futuro del manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal? Y lo llevaremos a cabo, si las cosas nos lo permiten, el día 29 de octubre. O sea que os animo a todos si queréis participar y estar con nosotros. Y sin más preámbulos, me gustaría dar muchísimas gracias a todos y no despedirnos, sino decir un hasta pronto. Muchas gracias por todo lo que habéis aportado. Gracias. Gracias a ti, Maribel. Gracias. Muchas gracias.